Hola, soy Juan Ongares. Quizá me recuerden estas presentaciones como Los infiernos de Ari o Conociendo a Polo Led. Estoy aquí para hablarles de la importancia de contar con una agencia de viajes que gestione correctamente las reservas de sus clientes. Preguntemos a cualquier viandante, por ejemplo usted, ¿qué es lo que más le preocupa en su vida? Que la base de datos de mi agencia de viajes cuente con un buen diseño entidad-relación. Pues está usted de suerte. Una importante agencia de viajes con varias sucursales a lo largo y ancho de la geografía española ha solicitado nuestros servicios para la creación de una base de datos que le permita almacenar y gestionar la información de sus clientes, reservas, así como otros datos de interés. A continuación, mis compañeros Violeta y Juan van a seguir con la explicación del caso. Adelante, Juan. Violeta. Los clientes que desean contratar un viaje pueden acudir a cualquier sucursal de la agencia, que les gestionará las reservas. Una reserva es gestionada por una única sucursal, aunque cada sucursal puede gestionar varias reservas a la vez. Además, cada sucursal almacenará en la base de datos la información de los clientes que vayan a realizar una reserva, independientemente de si se realiza o no. Por otra parte, una reserva ha de tener asignado obligatoriamente un cliente. Adicionalmente, se le podrá asignar a una reserva un grupo de personas, entre las cuales estará el cliente que realice la reserva. Cada miembro de un grupo podrá estar asociado a más de una reserva. La información de los miembros de un grupo se considera estrictamente necesaria para algunas operaciones puntuales al realizar las reservas. Sin embargo, estos datos serán eliminados automáticamente cada 3 meses una vez finalizado el periodo del servicio contratado. El vaciado de estos datos se lleva a cabo debido a que no se consideran de interés para la agencia. Por otra parte, los datos del cliente que contrata la reserva se almacenan de forma permanente. Cada una de las reservas que los clientes realicen deberá incluir uno o más servicios, ya sean transportes o alojamientos. De este modo, un mismo identificador de reserva puede estar relacionado con un alojamiento, un transporte o ambas cosas. En una reserva, el cliente puede contratar varios servicios de transporte y de alojamiento. Cada servicio se identificará por un código propio. Si un cliente desea realizar una reserva que incluyera un transporte y un alojamiento, deberá contratar un servicio de transporte y otro de alojamiento. Cada transporte puede estar incluido en muchos servicios de transporte y ha de ser o bien un transporte regular, avión, tren o autobús regular, o bien un alquiler particular, de coche o autobús. Así, la base de datos contará con información interna, como los datos de los clientes y facturas, e información externa, como los datos de los alojamientos y transportes. No ha sido fácil llegar al modelo definitivo del diseño. Por ello, vamos a explicaros las dificultades que hemos tenido durante el desarrollo del mismo. Hasta llegar al diseño definitivo, tuvimos algunas dudas a la hora de plantear nuestra base de datos. La primera de ellas fue en el momento en que diseñamos la entidad de alojamiento. Decidimos que la mejor forma de representar esta entidad era mediante una especialización en varias subclases. Así, la entidad de alojamiento sería una especialización total disjunta, de las que sus clases podrían ser hotel, hostal, albergue o pensión. No obstante, pensamos que no se justificaba la creación de una especialización, ya que estas entidades no se diferencian de alguna forma clara entre ellas. Todas tendrán un nombre, categoría, teléfono, por lo que añadiendo a la entidad de alojamiento el atributo tipo, podremos diferenciar las diferentes clases de alojamientos, sin necesidad de utilizar una especialización. Ahora pasamos a explicar una serie de transacciones a realizar en el modelo. Para ello, pongámonos serios. Empecemos con las transacciones de inserción.
Vamos a comenzar por la inserción en la base de datos de una reserva de transporte. En primer lugar, debemos insertar en reserva y relacionarla con un cliente a través de realiza. En segundo lugar, la relacionaremos con la sucursal a través de gestiona. Para asociar la reserva con una factura, habrá que insertar en se emite, en factura y en paga. A continuación, deberemos insertar en contrata, para relacionarla con el servicio. Habrá que insertar en ese trans e incluye para asociarlo con el transporte. Se desea emitir una factura de una reserva que incluya un alojamiento y un transporte. Para ello deberemos insertar en factura y en paga. Cada factura se emite tras la realización de una reserva, por lo que se deberá insertar además en se emite y en reserva. Recordemos que todas las reservas las realiza un cliente, por lo que se insertará en realiza, y además han de ser gestionadas por una sucursal, por lo que debemos insertar en gestiona. Esta factura se ha emitido tras la realización de una reserva que incluya dos servicios, uno de transporte y uno de alojamiento, por lo que deberemos insertar en contrata, en servicio y, para indicar que es un servicio de transporte, incluiremos en ese trans y en incluye. Puesto que además deseamos contratar un nuevo servicio que será esta vez de alojamiento, deberemos insertar nuevamente en servicio y en este caso en ese aloja y en incluye 2. Todos estos son los pasos que debemos hacer para insertar en nuestra base de datos una factura de una reserva que incluye un alojamiento y un transporte. A continuación, las transacciones de borrado. A continuación, vamos a eliminar un cliente con reserva de alojamiento. En primer lugar, borraremos los datos del cliente en la entidad cliente. Además, como el cliente está asociado a una reserva, borraremos en realiza y en reserva. Las reservas van asociadas automáticamente a una factura, por lo tanto borraremos en se emite. Si esa factura únicamente contenía esa reserva, borraremos también en paga y en factura. Como las reservas van relacionadas con una sucursal, tendremos que borrar en gestiona. Además, las reservas contienen servicios, por lo que habrá que borrar tanto en contrata como en servicio. Finalmente, como la reserva que queremos eliminar es de alojamiento, deberemos borrar datos en se aloja y en incluye 2. Finalmente, las de modificación. Por último, en caso de que un cliente quisiera ampliar el número de noches en su alojamiento, deberíamos modificar los siguientes aspectos. En primer lugar, en incluye 2 deberíamos modificar el número de noches, así como el precio 2. Automáticamente, al modificar el precio 2, se modificaría el precio total de la reserva y en la factura también el precio total. Con esto se concluyen las modificaciones en el supuesto de que un cliente quisiera ampliar el número de noches. A continuación, procederemos a explicar el diseño lógico. Procedemos a mostrar unos ejemplos para el diseño lógico. En primer lugar, vamos a centrarnos en la especialización de los transportes de alquiler en coches y autobuses, que es a su vez una especialización de la entidad transporte. Para ello, se crea una tabla para alquiler con sus atributos, como podéis ver en el ejemplo. El identificador, que funciona también de clave primaria, viene dado por la entidad transporte. Además, este funciona como clave ajena. En la tabla coche, el identificador de transporte funciona de nuevo tanto de clave ajena como de clave primaria. Adicionalmente, se almacena la matrícula de cada coche de alquiler
que tendrá la propiedad de unicidad. En la entidad bus se repite de nuevo el mismo procedimiento. Debido a que la especialización es total disjunta, se crean las siguientes restricciones de integridad en SQL. La primera por ser una especialización total y la segunda por ser disjunta. Ahora vamos a centrarnos en la relación del cliente con la factura. Para ello, se crea una tabla para cliente con sus atributos e identificada por el DNI. El atributo es de cliente viene dado por su relación con la tabla miembro-grupo, que no se contempla en el ejemplo, y que conformaría también una clave ajena y tendría unicidad. Finalmente, se crea una tabla para factura donde se almacena el DNI del cliente que la paga, el estado, es decir, si ha sido pagada o no, y las fechas de emisión, que se almacenará siempre, y de cobro, que se almacenará en caso de que la factura ya haya sido cobrada. Esto ha sido todo. Esperamos que hayan comprendido la importancia de que su agencia de viajes cuente con un buen diseño de bases de datos. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima presentación. Estoy aquí para hablarles de que su agencia de viajes